Muy bien, no sé si todos tienen el apunte. Hoy es nuestra última clase de Ministerio 2. Ya el domingo, nuestro próximo profesor, nuestro querido Chiche, va a estar dando En esto creemos nuestra declaración de fe. Qué interesante el tema que vamos a escuchar de parte del Señor. ¿En qué creemos? Los fundamentos de nuestra fe. Y esto va a ser realmente una oportunidad muy linda de parte del Señor. Seguimos ofrendando y vamos a abrir nuestras Biblias en Números, que es nuestro libro. Números, lección 5, compartiendo la visión. Números 27. ¿Quiénes leyeron el libro de Números? Levanten la mano. Qué poquitos. Yo no sé si ustedes son rebeldes como los israelitas, pero yo les dije, lean Números. Son todos mojones que encontramos en la vida del pueblo de Dios y que es un espejo de la iglesia y de lo que nosotros vivimos. Hoy nos toca Números 27, que es un pase de antorcha, compartiendo la visión. ¿Alguien no ofrendó? Levante la mano. Ahí está nuestro Mateo, nuestro Leví, Víctor Vera. Si ya ofrendaron todos, vení nomás, Víctor, dejala acá. Y vamos a la palabra. Tienen todos sus apuntes. Hoy hablamos de compartir la visión. Miren, a finales del siglo XIX, los hermanos Wright anunciaron la era de la máquina voladora. La gente decía que eran un par de locos. ¿Cómo va a volar el hombre? Vuelan los pájaros. 10 años después de experimentar una y otra vez y tener experiencias fallidas, tuvieron razón. Y el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright hicieron historia cuando en su pequeño biplano despegó de las playas de Carolina del Norte y nacía la era aérea. Le dijeron que eran locos, pero ellos tenían una visión que la mantuvieron durante 10 años. Esto es lo que se llama una visión secular. Por ejemplo, el fundador de Microsoft o de Apple fueron visionarios y tuvieron ideas. Por ejemplo, el fundador de Facebook tuvieron ideas que revolucionaron, pero son visiones seculares. Es decir, nacen en el corazón de una persona y logran grandes cosas. Pero lo que nosotros vamos a hablar aquí no es una visión secular. Vamos a hablar de una visión celestial. Estamos hablando de una visión que nace en el cielo. Nace en el corazón de Dios. Es implantada por Dios como una carga en el corazón de un siervo, de una sierva de Dios. Lo moviliza de tal manera que consume toda su pasión y toda su vida. Y finalmente, cuando ve que llega al ocaso de su vida, la comparte en un pase de antorcha a una persona que va a ser su sucesor y al pueblo. Cuando hablamos de compartir la visión, hablamos un poquito de lo que movilizó, por ejemplo, a los santos de Hebreos 11. ¿Se acuerdan de la Galería de la Fe de Hebreos 11? Que personas con una tenacidad increíble tuvieron una visión de Dios y estuvieron dispuestos a morir por eso. Y dice Hebreos 11, versículo 13, que conforme a su fe murieron muchos y algunos no alcanzaron lo prometido, pero tenían un premio mejor, que era el premio celestial. No alcanzaron la tierra física, pero sí la celestial. ¿Qué había en ellos? Una pasión que los dominaba, fruto de una visión celestial que habían recibido en su relación con Dios. Hay un libro muy interesante que es El liderazgo audaz, el autor es Bill Hybels, y él escribió: la visión es una foto del futuro que provoca pasión en los creyentes. La visión es el centro del liderazgo. Saque la visión celestial a un líder y le corta el corazón. Claro, servir al Señor sin una visión del cielo es vivir un poquito lo que vivió el pueblo de Israel 38 años en el desierto. Perder el tiempo. Acabo recién de grabar un programa cuyo título fue no tiempo perdido, sino tiempo de pérdidas. No es lo mismo un tiempo perdido que tiempo de pérdida. Los 38 años en el desierto fueron tiempos de pérdidas. Déjeme decirle algo. Toda vida lejos de Dios es un tiempo de pérdida, siempre.
Cuando uno se aparta del Señor, cree que va a ser un impas. Casi todos los que se apartan del Señor dicen, mira, yo ya voy a volver algún día. Cuando quiera formar un hogar, vuelvo al Señor y busco una chica cristiana o un muchacho cristiano. Pero ahora soy joven, quiero disfrutar. Probablemente alguno de los que está aquí en algún momento Satanás le metió esa idea o vino alguien de afuera para decirla. Quiero advertirte algo. Cuando te enfrías y te apartás, tiempo de pérdida. No es tiempo perdido. Cuando servíamos al Señor en la hora feliz de Barrio Roma, ¿saben que con Mario Uber íbamos los dos en bicicleta a buscar chicos allá atrás, a Santa Rosa, donde ya se terminaban las calles, contra el Salado? En realidad a veces buscábamos los chicos y teníamos el Salado ahí nomás. Como muchos de ustedes trabajan en horas felices. Y Santiago Piñata siempre nos contaba en el patio que cuando era joven se apartó con el Señor y después volvió. Y siempre nos decía, me arrepiento tanto de haber perdido los mejores años de mi vida. Tiempo de pérdida. Miren, al pueblo de Israel perdieron una generación entera. ¿Se acuerdan? De 20 años para arriba. Así que si estás lejos del Señor, si Satanás te viene tentando para dar un pasito a la provincia apartada, si hay algún muchacho, una chica no creyente que te está revoloteando, si hay amigos no cristianos que te están influenciando, te advierto que si das un paso para adelante empieza el tiempo de pérdida. Gracias a Dios, cuando hay una visión espiritual, es un tiempo de oportunidades. Saben que en el griego la palabra tiempo tiene diferentes vocablos. Por ejemplo, los más conocidos son cronos y kairos. Cronos son periodos de tiempo que tienen principio y final. Pero la palabra más cautivante del Nuevo Testamento es kairos. Es un tiempo de oportunidades. Por ejemplo, Pablo escribe a Timoteo y le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, haz la obra de evangelista. Ahí la palabra es kairos. Como queriendo decir, mirá, es un tiempo de oportunidades. Cuando nos habla de redimir el tiempo, no habla de cronos, habla de kairos. Redimí el tiempo de tu vida para las oportunidades de Dios. Miren qué contraste, mis queridos. Tiempo de pérdida y tiempo de oportunidades. ¿En qué tiempo estás? Yo quiero estar en el kairos de Dios. Por eso, movidos a mi misericordia, es un tiempo de oportunidades. Por eso estamos aquí en esta noche, porque creemos que Dios nos salvó para aprovechar las oportunidades de predicar el evangelio, de discipular personas. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos una visión celestial? ¿Cómo lo vamos a compartir a una nueva generación si no tenemos una visión celestial? Queremos desafiarnos en esta noche con esta lección 5 a compartir una visión que viene del cielo. Ahora, Moisés recibió la visión de llevar el pueblo a la tierra prometida. Salomón dice en Proverbios 28, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía, el pueblo perece. Así que Moisés sabía que tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida, pero en realidad, tanto él como Josué, que iba a ser su sucesor, tenían un desafío más grande que llevar a la tierra de Canaán. Más grande. Si salieron de Egipto para eso, sí, Señor, un desafío más grande. Y era conducir al pueblo a obedecer a Dios. Conducir al pueblo a seguir a Cristo. Si queremos tener una visión celestial, tenemos que saber que las visiones celestiales trascienden las cosas seculares. Tienen que ver con la eternidad y no con lo inmediato. Podemos tener visiones en lo inmediato. Quiero comprarme esto, quiero alcanzar mi casa y no alquilar más, quiero lograr administrar esto. Son visiones inmediatas, pero las visiones eternas tienen que ver con las cosas de Dios, con las cosas que no perecen. Moisés estaba en el final de su vida. Dios lo llevaría al monte Nebo, el pico más alto de la cordillera de Abarín, frente a los campos de Moab. Allí le mostraría la tierra a la cual no podía entrar. Dios lo llevaría a la eternidad y levantaría a Josué. Y Moisés sabía que ese era el pueblo de Dios. Moisés sabía que iba a ser levantado entre todas las naciones para glorificar a Dios. Moisés sabía que Dios mucho tiempo después levantaría un templo como el templo de Salomón, que iba a ser el centro de todo el mundo conocido, donde el nombre de Dios habría de ser proclamado. Moisés sabía que de ese pueblo, Mateo capítulo 1, venía toda la genealogía donde habría de nacer el Redentor de la humanidad. Por lo tanto, la visión celestial trasciende tu vida y la mía. Amados,
no servimos a Dios en lo que tiene que ver conmigo, servimos a Dios con una mente de eternidad. Nunca sabemos qué va a hacer Dios con esos chicos de la escuela dominical que son unos revoltosos y unos mal llevados, pero vos sabés que de ahí Dios puede sacar un Jorge Müller, un David Livingstone, un John Patton, un Hudson Taylor. Le estoy dando nombres de biografías de cristianos que impactaron la vida. Y déjenme decirle, lean las grandes biografías de los hombres de Dios. Son inspiradoras, todos tuvieron visiones celestiales, todos las compartieron. Hudson Taylor, miren este hombre, habría de ser el impulsor de la visión de la misión al interior de la China. Se encuentra con su contador y le dice, ¿qué tenemos para viajar a la China? 25 centavos de dólar. No tenemos nada, Hudson. Y él le dice, estás equivocado. 25 centavos de dólar y todas las promesas de Dios, somos los más ricos de la tierra. Su vida influenció a más de 1000 matrimonios en la misión al interior de la China, aunque su iglesia no lo comprendió y sus pastores tampoco. ¿Sabe qué es eso? Una visión celestial, un traspaso de antorcha. Aquí hay muchos adultos. Debo decirles algo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que compartir una visión celestial. Y es todo un desafío en esta noche. Porque si la visión no está, el problema no es de Dios, es mío. ¿No tenés nada que te desafíe en este tiempo para Dios? Hay que resolver algo en tu corazón. Necesitas, como Moisés, orar y pedirle a Dios que ponga una carga y una visión para poder encaminar tu vida. Un cristiano sin visión celestial es un cristiano que está dando vueltas. Un cristiano sin visión celestial es un cristiano sin pasión. Un cristiano sin visión celestial viene a la reunión y no ve la hora que termine para ir rápido a mirar la tele. Un cristiano sin visión celestial le interesa más las cosas que lo entretienen a él, que tienen que ver con la causa de Dios. Pero qué distinto es ese mismo cristiano cuando, sacudido por el poder del Espíritu Santo, se encuentra con el Señor. Dios llena su corazón, lo llena de una visión y dice, Señor, has puesto esta carga y mi vida, lo que queda, va para ese lado. Debo estar un poco, no me gusta la palabra viejo, debo estar un poco maduro ya, ¿no? Que suelo pensar mucho qué voy a hacer con los años que me quedan. Pero es, jóvenes, irremediable hacerlo, porque es menos lo que me queda que lo que ya viví. A ustedes es al revés, es más lo que le queda que lo que vivieron. Tienen que tener tiempos de oportunidades y no tienes que tener tiempo perdido. Y en esto es fundamental la visión que vamos a tener. Así que la visión espiritual no tiene fronteras. Y para reflexionar y ir al capítulo 27, algunas preguntas que nos ayudan a pensar. Primero, ¿tenés una visión celestial para el ministerio de este año? ¿Sí o no? Si no la tenés, pedísela a Dios. Mañana a las 12:30 nos vamos a juntar acá los pastores a orar y a pedirle a Dios por el retiro para que Dios nos confirme la visión o nos cambie la visión. Porque si nosotros los pastores no tenemos visión, ¿qué podemos esperar del pueblo? Somos los primeros que tenemos que poner las rodillas y clamar al Señor para que oriente nuestras vidas y su tiempo. Otra pregunta, si estamos en un equipo de trabajo, ¿transmitimos fe y convicción de esa visión? Si no es así, necesitamos pedirle a Dios que a través de este mensaje tengamos una visión celestial. Números 27, versículo 12. Acuérdense que ya no está María, murió, capítulo 20. Ya no está Aarón, murió también. Ya no están todos los compañeros de la generación de Moisés. Hermanos, está Moisés solo, de su generación. Se murieron todos. Pero están de pie Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. 2 siervos de Dios que tuvieron una visión celestial. Y están de pie para tomar la tierra prometida. Claro, la visión te proyecta para vivir la vida en lo que Dios quiere. Y el versículo 12 pone a Moisés en la necesidad de traspasar la visión, en dejar de mirarse el ombligo para mirar para afuera. Jehová dijo a Moisés, sube ahora a este monte de Abarim
y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Porque fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan? Capítulo 20, lección anterior, Moisés no va a entrar a la tierra. ¿Por qué? ¿Qué hizo Moisés? ¡Pac! ¡Pac! Golpeó la peña, en realidad golpeaba a Dios, rebelado y enojado, lo que nos lleva al enojo, ¿no? Porque fuisteis rebeldes en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla, en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió al Señor diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por dicho de él saldrán, y por dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, y tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos sobre él, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés, compartiendo la visión. El relato es sumamente ilustrativo. El relato nos pone en foco. Allí está el anciano Moisés. En el capítulo 34 del libro de Deuteronomio descubrimos cuando es llevado al monte, ve la tierra de lejos y muere. Pero antes de eso, él tiene una carga en su corazón. Señor, ¿quién va a entrar a este pueblo en la tierra? Yo no voy a hacer. Señor, ¿a quién le voy a compartir la visión? Y aquí viene una frase muy común que se suele decir: los hombres pasan, las obras quedan. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros tenemos que pensar en la obra de esa manera. No podemos ser tan egoístas de pensar que la obra de Dios depende de mí, que la obra de Dios empieza y termina en mi historia y en mi testimonio. El proceso y los planes de Dios son utilizadas diferentes personas para ir logrando diferentes objetivos para que la obra de Dios vaya adelante. Miren, la primera vez que salí a predicar, prediqué en este lugar. No fue la primera vez que prediqué, pero sí que salía de la iglesia donde yo me congregaba. Prediqué en un cuartito que estaba donde está la escalera, y creo que prediqué de Juan 3:16. Y yo sentí que era el mensaje que Dios tenía para mi vida. Vi pasar mucha gente por este lugar. En aquel tiempo, el hermano que estaba llevando eso era el pastor José Fayenza, fundador de la iglesia del Templo Nueva Vida. Algunos lo deben conocer. Y muchos hermanos vinieron. Pero Dios tenía una persona, nuestro pastor Miguel y su esposa Elisa, que vinieron aquí desde jóvenes, preparados para, junto con un grupo de jóvenes, ser llamados a tomar la decisión de venir a fundar la iglesia. Y después salió otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y Dios levantó otros pastores y Dios levantó otros líderes. Todos nosotros somos parte de un programa de Dios donde los hombres pasan y las obras quedan. El gran secreto es entender que hay una visión de Dios que hay que trasladarla de generación en generación. Cuando una persona solamente trabaja para sí mismo, está fuera del plan de Dios. El fin de semana que acompañé a Esther a Córdoba, tuve una reunión con algunos pastores que estaban ahí, nada programado, tomando mate, y uno de ellos me decía, con 78 años, la carga que tenía por los jóvenes de Córdoba, que los veía tan apáticos a las cosas del Señor. Y yo le digo, mirá, hermano, nosotros necesitamos trabajar sobre el corazón de ellos, compartirle la visión. Y otro pastor me dice, ¿sabe cuál es el problema, Gustavo? Hay muchos siervos de Dios que no quieren compartir
porque tienen temor de que Dios levante un Josué que me pueda hacer sombra. Y yo dije, pensar de eso, de esa manera, es pensar tan cortito, tan egoísta, tan miserablemente. Cuando uno piensa en las cosas de Dios, tiene que saber y soñar con grandes cosas de Dios. Por ejemplo, pongámonos a soñar un poquito. Soñemos un poco. Podemos soñar con este lugar, con un templo terminado, con 2 servicios, con mucha gente ganada con el Evangelio, con todas las obras misioneras y las extensiones como iglesias autónomas, con nuevas obras abiertas. Podemos soñar con jóvenes de aquí, misioneros transculturales, sostenidos por la iglesia. Podemos soñar con un ejército de evangelistas, de predicadores, de maestros, de enseñanza. Podemos soñar un poquito más corto con el centro ya funcionando, con jóvenes que son rescatados y familias que son evangelizadas. Soñamos. Los hombres pasan, las obras quedan. Ahora, como un gran predicador decía, tenemos que vivir como si Cristo viene ahora. Esto me da temor de Dios. Me pongo mi vida en línea, purifico mi corazón, porque voy a rendir cuenta al Señor. Pero tenemos que programar como si va a venir dentro de 10 años. Cristo puede venir en esta misma noche, olvídense. Ni piense que va a venir dentro de 10 años. Pero programando de esa manera, uno mira a largo plazo y puede proyectar y soñar con grandes cosas para Dios. Pero es una responsabilidad de todos. ¿Puede pensar a largo plazo una maestra de preadolescentes cuando tiene un grupo pequeño y puede pensar que de ahí se van a levantar mujeres de Dios? ¿Puede pensar a largo plazo uno de los que trabajan en la peña de hombres y allí hombres que quizá tuvieron una vida centrada en sí mismos reciben a Cristo y de pronto Dios emerge sobre ellos despertando los dones y levantando hombres que tal vez, como le pasó a nuestro querido Raúl y Miriam, decidió partir para ser usado por Dios en otro lugar? No deje de soñar nunca con Dios. Y cuando Dios pone una carga y una visión celestial, aliméntela en la oración para que Dios pueda hacer grandes cosas. ¿Cómo se traspasa una visión? ¿Cómo hacemos cuando estamos ministrando a personas que no solamente compartamos información bíblica? Compartamos visión celestial. En una de las materias que vamos a dar hoy, terminé de hablar con el pastor Daniel Hurtado, la materia se llama mentoreo. Y vamos a ver qué cosas hay que trabajar en el corazón, en las teclas del alma, para formar convicciones y visión en una persona que estoy discipulando, o que tengo en un grupo pequeño, o que estoy enseñando. Yo quiero dejarles 5 principios para un traspaso de visión que veo aquí en el capítulo 27 de Números y que son aplicables para la iglesia. Primero, hay un límite divino. Segundo, hay una elección divina. Tercero, hay una calificación divina. Cuarto, hay un encargo divino. Quinto, hay un reconocimiento divino. A las 10 terminamos. Donde nos quedamos, nos quedamos. Número 1, hay un límite divino. Fíjense en los versículos 12 al 14 del capítulo 27 de Números. Y Jehová dijo, sube al monte de Abarim y verás la tierra, y después que la hayas visto, tú serás reunido con tu pueblo. No vas a entrar en la tierra. Miren, el monte estaba de este lado del río Jordán. El río Jordán era el límite. Cuando Josué cruza, quedan de este lado 2 medias tribus, ¿se acuerdan? De Rubén y de Manasés y de Gad. Cruzan, vienen con ellos a pelear, ellos después se instalan ahí porque eran ganaderos. Cruzan el río Jordán, empiezan a luchar con 7 naciones y se instalan en la tierra prometida. Bueno, el río Jordán era el límite. Cruzar el río Jordán era pasar a la tierra prometida. Moisés se queda de este lado, el Jordán era el límite, y lo mira desde el monte Nebo. El Jordán significa un límite. ¿Y por qué hablo de límites? Porque Moisés tenía 120 años cuando Dios lo llama. Había tenido 3 etapas de su vida, ¿se acuerdan? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años llevando al pueblo hasta la tierra prometida. Dios lo lleva a ese monte frente al río Jordán y le marca un límite diciendo, vos no vas a entrar en la tierra. Pero él, lejos de rebelarse y decir, bueno, si me muero mañana, que se arreglen. No, Señor.
Su corazón estaba embargado por una visión que tenía que seguir y le pide a Dios un sucesor. Y Dios le dice que es Josué. Y se pone a compartir con Josué, del cual venía tiempo preparándolo, porque Josué aparece al lado de Moisés mucho antes, por ejemplo, como ayudante, ¿se acuerdan? Más adelante aparece luchando contra los amalecitas. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo? Cuando Hur y Aarón sostienen los brazos de Moisés y Josué valientemente lleva al pueblo y triunfaba sobre los amalecitas, y cuando los brazos de Moisés caían, triunfaban los de Amalec. Entonces Hur y Aarón sostienen los brazos de Moisés y pelea a Josué y le da una gran victoria. Ahí estaba Josué, obediente al Señor. El mismo Josué va acompañando a Moisés cuando va a la tierra a recibir las tablas y él queda a mitad de camino. El mismo Josué va compartiendo, Dios lo va preparando y lo tiene preparado para la visión. Pero había un límite y todos vamos a tener un límite. Y quiero hablarles de esto como primer principio, porque ningún ministerio es eterno. Creo que no es bueno pasar tantos años en el mismo ministerio. Creo que tenemos que renovar los desafíos y las visiones. Creo que es ampliamente saludable la rotación. Y yo me tengo que dar cuenta cuando cumplí un ciclo en el lugar, pero nunca me puedo ir si no preparé un sucesor, como Moisés. Alguno me ha dicho en este tiempo, quiero dejar el ministerio. Muy bien, le digo. ¿Y quién va a ser tu sucesor? No sé, no puedo dejarlo. Sencillo. Porque hay un límite en el cual sigue otra persona y yo lo tengo que tener. Ahora, ¿estoy dispuesto a trabajar en el corazón de otro aunque yo no esté ahí? Eso me habla de la grandeza del corazón. Para traspasar la visión yo tengo que estar dispuesto a trabajar aunque no vea el resultado. Por ejemplo, David lo vivió, ¿se acuerdan? Le comenta al profeta Natán y dice, quiero hacer templo. ¿Cómo es posible? Yo tengo esta casa toda lujosa y el arca y el tabernáculo están entre cortinas. Y Natán le dice, claro que necesitamos un templo. Los paganos tienen templo y nosotros no tenemos templo. Haz todo lo que está en tu corazón. Y se va a dormir Natán y Dios viene y le dice, no señor, no señor. Que David prepare las cosas, ¿quién va a hacer el templo? Su hijo Salomón. Y David trabaja en un proyecto que no va a ver el final. Moisés trabaja en un proyecto donde no va a entrar. Pregunta, ¿tenemos un corazón tan desinteresado, tan humilde, en el cual estamos dispuestos a trabajar porque es el proyecto de Dios? Vean la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. 2 años trabajan Bernabé y Saulo. Disipulan a mucha gente. Está bárbara la iglesia, está linda la iglesia, vamos a quedarnos porque somos una multitud. Y el Espíritu Santo aparta lo mejor de la iglesia. De los 5 ancianos aparta 2 para la obra del ministerio. ¡No! Trabajé todo esto y ahora me sacás de acá. Sí, Señor, porque tenemos que trabajar no para nuestros propios intereses, sino para la gloria de Dios. Además tenemos un límite en la vida. Tenemos que trabajar sabiendo que vienen otros atrás. Hablaba con un querido pastor de todo esto. Miren, estamos tratando de romper un molde en el cual muchos de nosotros fuimos criados. Y cambiar completamente y poner énfasis en el trabajo de las personas para pensar en grandes cosas para Dios. Cada vez que uno discipula a una persona que trabaja en un grupo pequeño, que comparte una visión, es un siervo en potencia. No perdemos el tiempo cuando ministramos, cuando te sentás con la Biblia y le hablas a alguien. Vos no te imaginas lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo con esa palabra. Yo no lo sé, pero Dios puede estar levantando a alguien. Veo personas que salieron a la obra misionera y que fueron tocadas con palabras que alguna vez alguien dijo y nunca imaginó que Dios podía usar. Así que tenemos que entender que hay límites, pero que siempre cuando Dios pone un límite tiene que aparecer un sucesor. Segundo, avancemos, hay una elección divina. Versículo 22 y 23, allí aparece la oración de Moisés y la respuesta de Dios. Tu sucesor va a ser Josué. Moisés ora y Dios le responde. Miren, cuando uno piensa en personas que nos van a suceder en el ministerio, primer principio de oro, tiene que haber una elección divina. Yo no lo elijo, Dios lo elige.
Es así. Dios lo elige. ¿Y cómo es esto del dedo de Dios? Y Dios es así. Dios está trabajando en un muchacho que se convirtió un viernes a la noche cuando vinieron a jugar al vóley acá y entregó su vida a Cristo. Tiene un pasado, pobre chico, no sabe lo que es su familia, pero Dios lo empieza a cambiar, lo empieza a transformar, va avanzando. Dios empieza a poner una carga en su corazón. Conoce una chica que ama a Dios, forma una familia y Dios lo empieza a levantar como un pastor. Miren, cuando se convirtió Daniel Hurtado, tenía 13 años y vivía en las Flores 1, acá, tenía hasta acá los pelos, vivía de noche. Sus padres eran inconversos. Cuando empezó a venir al grupo de jóvenes, hacíamos una campaña en las Flores 1 y yo lo miraba a él y vos decías, este pibe con la noche que trae. Pero Dios empezó a poner en su corazón un llamado para ser tiempo completo, se recibió de maestro mayor de obras, trabajó un tiempo y sintió que Dios lo llamaba. Y Dios lo llevó a la obra. Lo probó con una tremenda enfermedad. Pero había propósitos porque había una elección con el dedo de Dios para propósitos divinos. Yo tengo que entender que los sucesores, los que tienen lugar en el ministerio, tienen una elección de Dios. Yo tengo que aprender a verla. Por eso yo no puedo reemplazar a Dios. Vení, Roque, vos ocupá el lugar. Pará un poco. ¿Dios lo llamó a este hombre? Vamos a mostrarle la necesidad. ¿Dios tocó a este hombre? ¿Dios eligió a este hombre? Entonces lo único que tenemos que hacer es acompañarlo, porque el que lo empuja es Dios, no nosotros. Nos hemos pasado empujando personas a lugares que a los 2 meses se van. ¿Saben por qué? Porque no tienen ni llamado ni elección divina. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que enseñó el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 9. Rogad, pues, al Señor de la mies que, ¿quién envía? El Señor de la mies. La iglesia solo reconoce a alguien que es llamado y lo envía. Por eso es muy importante este principio. El límite es divino, pero la elección también es divina. Miren, cada año tenemos que ampliar la base de siervos y este retiro de siervos va a ser maravilloso. Tomen su apunte. Gustavo, y entonces, ¿cómo incorporamos un nuevo siervo al ministerio? Vamos a hacer una cosa. En esta noche trazamos una línea. De acá para atrás, gracias a Dios por lo que se hizo. De acá para adelante vamos a tratar de todos respetar esta norma que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que la elección de Dios esté por encima de la nuestra. ¿Está bien? Número 1, orar para que Dios envíe a quien llamó. Señor, necesitamos un pastor en ese lugar. Ore. Me la pasé la vida tratando de yo ocupar el lugar de Dios y me equivoqué 1000 veces. Cada vez que me dicen, necesitamos un pastor para los adolescentes en tal obra, necesitamos esto. Ore, hermano. El método divino es ese. Rueguen al Señor de la mies que envíe obrero. Ore para que Dios sacuda y la oración toca por el que oro, que no sé quién es, o no sé quién es en femenino. Pero aparte me sensibiliza a mí, que estoy orando por eso, ¿para quién puede ser la persona? Oremos. Número 2, segundo paso. Tenemos que priorizar el carácter y la vida espiritual por encima de las capacidades y las amistades. Natanael, Deriam, vos que sos amigo mío, vení, Deriam, vení. A partir de ahora, vos vas a trabajar en este ministerio, mirá. Sos el tesorero de la iglesia, ¿sabes? ¿Estamos? ¿Y sabe por qué? Porque sos amigo mío. Anda, Derian, anda. No es así. No es así. Tenemos que entender que lo más importante que Dios tiene que ver en la vida de Derian no es ni mi amistad ni la capacidad natural que él tenga, sino su corazón. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al profeta Samuel cuando buscaba en la casa del papá de David y pasaban todos los hermanos? No es. Y entonces, ¿te queda algún hijo? Sí, tengo uno. Tráelo. Y Dios le dice, no mire lo que está delante de tus ojos, mire el corazón.
Entonces tenemos que priorizar el carácter de las personas. Si vamos a incorporar siervos, tienen que ser personas espirituales. ¿Quién es el espiritual? El que viene y habla mucho y se manda a la par. No. No, porque el espiritual lo determina Dios, no nosotros. Espiritual es una persona que camina con Jesús, que depende del Espíritu Santo, que ama a Dios y que su vida es nada más que una pieza en las manos de Dios para ser un instrumento. Pablo escribe a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, capítulo 2, versículos 23 y 24 de la carta, será instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. La palabra instrumento es vaso. Es la idea de un Dios que abre la alacena de la gracia, toma un vaso y mira que esté limpio. Corazón. Necesitamos creyentes con corazón. Se lo dije a varios. La capacitación se adquiere, el conocimiento se adquiere. Todos pueden ser capacitados. Ahora, el corazón es una obra de Dios. Y la obra se hace con corazón, no con conocimiento. Con gente dispuesta. Entonces, cuando hablamos de pensar personas para el ministerio, necesitamos personas espirituales. Cuidado. Esto no significa que no pequemos. Cuidado, esto no significa que no nos equivoquemos. Cuidado, esto no significa que no fallemos. Cuidado, esto no significa que nos deprimamos. No significa que alguna vez se nos salga la cadena y tengamos que pedir perdón. No hay impecables, somos todos pecadores. Todos ofendemos muchas veces, Santiago 3, pero la gran diferencia no está en dejar de pecar porque no hay nadie impecable. El punto es tener un corazón dispuesto para superar mis propias luchas y estar dispuesto a seguir al Señor. Tercer paso, tengo que compartir con el departamento de ministerio para orar y evaluar juntos. Vaya y hable en el equipo. Mira, nos gustaría que participe del ministerio este hermano. Oramos juntos. Tenemos una entrevista con él. Pensamos en los dones, lo vamos a ayudar. Cuarto, acordar un tiempo de prueba como colabor antes de incorporarlo. Después, tenemos adentro del ministerio personas que son un mundo de problemas. Problema con A, problema con B, se enoja por esto, se enoja por lo otro. No se puede servir al Señor así. Siempre va a pasar. Pasó, Judas estuvo con el Señor, Saúl lo persiguió a David, Alejandro le causó muchos males a Pablo. Siempre va a haber personas que Dios pone para formarnos. Pero tenemos que tratar de mirar personas que realmente tengan un corazón para servir al Señor y acordar un tiempo de prueba como colaborador para ponerlo en el equipo. Miren, el sábado a la tarde, después del primer mensaje, los pastores vamos a ir con todos los nuevos siervos al primer piso. Y vamos a orar con ellos, mientras aquí va a estar el café, las facturas y demás. Y vamos a charlar con ellos y le vamos a mostrar las necesidades de la iglesia. Y vamos a tratar de ayudarlos, porque aquí hay un montón de personas que en este curso vienen y me dijeron, pastor, yo quiero servir al Señor, no sé dónde hacerlo. Bueno, nuestra responsabilidad como pastores es ayudarlo. Y entonces creo que esa persona puede ayudar en tal ministerio y hablaremos con los líderes y digamos, mirá, esta persona, ¿cómo lo ven ustedes? La verdad que nos hace falta. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos ayudando a las personas. Che, mira, hace falta gente allá y vamos. Pero todo este trabajo tiene que ser algo acorde. Yo les pido algo. No hagan más acciones independientes, porque después los problemas explotan y tenemos que tratar de solucionarlo entre todos. Esto es buscar el que está llamado por el Señor. Ver los dones de la persona y tratar de ayudarlo. Miren, anhelamos que todos estemos sirviendo al Señor. Pero tomemos procesos que nos ayuden a entender la elección divina. Yo pregunto, hay algo más de la iglesia, pero lo voy a pasar de largo. Si Dios me está llamando a ocupar un lugar, ¿estoy dispuesto? Saquen el foco de Moisés y pónganse en Josué. Josué quedó expuesto frente a todo un pueblo, lindo pueblo, ¿no? Se la pasó murmurando todo el tiempo. Si murmuraron con Moisés, ¿por qué no van a murmurar con Josué? ¿Saben una cosa? Con Josué no murmuraron. Pero en el capítulo K4 de Josué, cuando ven que se abre el río Jordán y se dan cuenta que Dios estaba con Josué, el pueblo le dice, ahora nos damos cuenta que Dios está con vos como estuvo con Moisés, así que te vamos a seguir. ¿Saben qué es eso?
autoridad espiritual. Porque Josué, cuando tuvo que ocupar el lugar, dio el paso de fe adelante. Déjenme decirle algo. Uno debe esperar el tiempo de Dios, pero cuando Dios mojó el vellón, hay que avanzar. Hay que avanzar. Porque si no, la dilación se convierte en desobediencia. Cuando Dios te llamó, avanzá. Cuando se te abre una puerta, ocupá el lugar. No, lo que pasa es que mis horarios... Por fe. Y esta es la manera en la cual la visión de Dios y la elección de Dios se completa en la vida. Avancemos. Tercer punto. Nos quedan 18 minutos. Hablamos de límite divino, hablamos de elección divina. 18, hablamos de calificación divina. Dios describe a Josué con un hombre en quien hay espíritu. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, cuando dice que tenía un espíritu, no se refería a una calificación humana? Se refería a una provisión especial de Dios para hacer la obra. Si ustedes van a Deuteronomio 34, van a descubrir que dice que Josué fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Quién le dio ese espíritu especial? ¿Quién le dio ese espíritu de sabiduría? Dios. Así que la calificación divina del versículo 18 tiene que ver con que en la elección el carácter de Moisés era la prioridad y la calificación del cielo tenía que ver con eso, con lo que él era. Miren, es sorprendente que en una época donde siempre ponderaba lo físico, la guerra, cómo era, la destreza con las armas, nada de esto se habla de Josué. Y tenía que pelear con 7 naciones. Lo único que habla de Moisés como una calificación es que tenía un espíritu que hablaba de su cercanía con Dios y de su vida espiritual. En el mismo capítulo hemos leído que a Josué se le dice que tenía que ir con el sacerdote Eleazar y que tenía que ver las piedras que le colgaban, el Urim y el Tumín. Eran 2 piedras brillantes que tenía el sumo sacerdote y que cuando se le venían a preguntar algo, él oraba a Dios y se dice que las piedras brillaban y esa era el señal de la voluntad de Dios. A Josué se le dijo, vas a tener que buscar lo que el sacerdote Eleazar te diga y vas a tener que depender de la voluntad de Dios para ser un siervo, un sucesor calificado. Esto me trae una reflexión a mí y una reflexión al que yo estoy traspasando la visión. ¿Cómo vamos a formar siervos dependientes de Dios en todas las decisiones si yo no soy un siervo dependiente? Si yo no soy un hombre y una mujer de oración. Miren, cada vez me convenzo más que las pruebas de la vida son la única herramienta que tiene Dios para empujarnos a una vida de oración. La pérdida, la enfermedad, los conflictos de familia, las luchas con los que amamos y los conflictos, se nos acaban todos los recursos. Y entonces somos empujados a buscar a Dios para decirle, Señor, hace algo. Señor, danos un sucesor. Ahí está. Y así como Moisés fue dependiente de Dios, y en el único momento que no fue dependiente de Dios, tuvo el juicio de Dios para no entrar a la tierra prometida, Josué se convirtió en un hombre dependiente. ¿Qué califica un carácter espiritual? Una persona que depende de Dios. Miren, si Dios va a hacer algo en este retiro de siervos, va a ser en respuestas a la oración de su pueblo y al poder de la palabra. Ni el predicador ni ninguno de nosotros tiene poder para mover o torcer la voluntad de alguien. Ni el mejor evangelista tiene poder para impulsar un alma, para sacarla de la llama del infierno y llevarla al cielo. Ningún discipulador tiene poder para torcer la conducta desviada de alguien, a menos que con el poder del Espíritu Santo y en la dependencia Dios haga algo especial, maravilloso, soberano, único, como Dios lo hace, y modifique las cosas. ¿Cuánto nos cuesta depender del Señor, verdad? ¿Cuánto nos cuesta esperar en el Señor? Pero bueno, allí nos va empujando Dios. Moisés, se te termina la vida. Señor, ¿quién va a seguir? Moisés, allá está el monte Nebo, no pasas el Jordán. Señor, ¿quién va a seguir? Clama, pide. Él pide y Dios provee. Y Dios da el Espíritu.
y Dios muestra el carácter de ese hombre. ¿Saben que había solo 2 candidatos? Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y no Caleb? No lo sabemos. La Biblia no lo muestra. Pero cuando uno mira toda la obra de Josué, se da cuenta que era el hombre que Dios tenía, porque había en él carácter, había en él espíritu. Para los adultos que están aquí, esto no es cuestión de años ni de experiencia. Puede haber en este lugar muchachos de 17 años con más espíritu que alguno de nosotros con más de 50. Puede haber acá chicas de 18, 19 años con más visión y más consagración que algunas grandes mujeres que tienen años de creyente. No es una cuestión de edad, no tiene nada que ver la edad. No es una cuestión de conocimiento bíblico. Yo me sé los 66 libros de la Biblia, he leído la Biblia una vuelta, estoy por la segunda, conozco un montón. No es cuestión de conocimiento. Puede ser una persona que conoce las cosas básicas de la fe, pero su corazón está encendido y depende de Dios. Y ese es el Josué. Así que, amados, no pongamos vino nuevo en odres viejos. Vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué son los odres nuevos? Son vidas dispuestas para trabajar sobre ellas. Entonces yo tengo que preguntarme en esto de la calificación, ¿soy un odre nuevo o soy un odre viejo? ¿Sabés de quién hablaba Jesús cuando hablaba de los odres viejos? De los fariseos, de los religiosos de la época, que habían llevado al pueblo a aprisionarlo con requisitos y lo habían alejado de Dios. Hacía falta un nuevo pueblo. ¿Y sabe qué escogió Dios? El Señor, pescadores. Eran tan poco cultos que en Hechos capítulo 2, cuando empiezan a hablar idiomas, la frase de ellos fue, no son estos galileos, como diciendo, no son estos los incultos galileos, los judíos somos los que vamos a la universidad, nosotros somos los que conocemos idioma, nosotros conocemos de la Biblia. ¿Cómo Dios decidió tomar Galileo? Es que Dios es así. Dios toma a las personas que la sociedad descarta, pero si tienen carácter, los convierte en tremendos hombres de Dios y tremendas mujeres de Dios. Calificación tiene que ver con corazón. Hablamos de límite divino, de elección divina, de calificación divina. Penúltimo, encargo divino, versículo 17. ¿Qué necesitaba el pueblo? Un general, no señor. ¿Qué necesitaba el pueblo? Un estratega, no señor. ¿Qué necesitaba el pueblo? Un administrador. No, señor. ¿Qué necesitaba el pueblo? Un pastor. Pero un pastor para ir a pelear, es que ahí Dios le estaba mostrando el énfasis. El verdadero triunfo no era entrar en la tierra prometida. El verdadero triunfo era que el pueblo ame a Dios y siga a Dios. Y Josué lo tuvo muy claro. Por eso vos vas al final de la vida de Josué, no de Moisés. Te vas al capítulo 24 del libro de Josué, ya no es el monte Nebo, es la tierra de Siquem, y ahí está Josué, y está todo el pueblo. Las tribus están todas instaladas, y como siempre, habían tomado los dioses paganos. Y entonces él se pone y le dice, mire gente, yo ya me voy. Todavía me acuerdo cuando me puso las manos Moisés delante del pueblo, y yo ya sabía que eran las últimas horas con Moisés. Bueno, ahora me toca a mí. Ya entramos a la tierra, soy yo el que estoy por partir. Capítulo 24, muere Josué. Y entonces le dice al pueblo, miren, escojan a quién van a servir, todos juntos y en voz alta. Pero yo y mi casa, no los escuché, yo y mi casa, vamos a decirlo con convicción todos, yo y mi casa serviremos al Señor. Gente, ¿y si esto es Josué 24 ahora? ¿Le decimos eso al Señor? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes qué necesitaba? Un pastor. Y dice que entre y que salga, que tenga olor a oveja. Yo sé que los hemos hartado del tema de primero la vida y luego los programas. Bueno, los vamos a seguir hartando, porque está en la Escritura. Estamos trabajando y le vamos a presentar en el retiro la red de seguimiento y anhelamos que sea más que un papel, sea una realidad. Yo doy gracias al Señor por la cantidad de hermanos que están discipulando y están en grupos pequeños, pero les animo a los que no, que sean parte de esta bendición. ¿Cuál fue el encargo divino?
un pastor. ¿Cuál es el encargo de 2 Timoteo 2:2? Esto encarga, ahí está la palabra, a hombres fieles que sean idóneos para hacer la obra a otros. ¿Qué es esto? Que este año la prioridad esté en vidas. Que yo sea responsable de un grupo pequeño, que haga una célula, y si no la puedo hacer porque esta gente está tan ocupada que nunca los puedo juntar, pero yo voy a pelear por ellos, les voy a mandar un WhatsApp, les voy a preguntar, pero a la vez yo respondo a alguien. Entonces, de esa manera, tenemos un seguimiento espiritual. Habrá muchos que dirán, yo no puedo, yo no quiero, está bien. Ahora, este es el enfoque y el encargo del Señor. Cuando estemos arriba, en el tribunal de Cristo, no van a contar los eventos que organizamos, ni los campamentos que organizamos, ni los retiros de siervo que organizamos. ¿Sabe qué va a contar? Lo que hicimos con las vidas. ¿O qué hizo Jesús con los 12? ¿Qué hizo durante los 3 años? Trabajó sobre ellos. Este es el encargo. Así que cuando hablamos de traspasar la visión, hablamos de enfocarnos en personas a las cuales le vamos a dedicar tiempo. Tenemos que seguir la vida de otro y ser pastoreados a la vez. Y termino acá, un reconocimiento divino. Esto tiene que ver con la transmisión de la visión. Jehová instruyó a Moisés que en público él vaya y ponga delante de todos, y puso las manos. Esto de poner las manos era una costumbre del Antiguo Testamento. Públicamente se ponía las manos sobre el que había de decir para decir, le encomendamos. Era una manera de señalar, Señor, bendice a aquel que estamos entregando. De hecho, les hice referencia a Hechos capítulo 13 y van a descubrir que cuando están Pablo y Bernabé, le impusieron las manos. Es un acto simbólico, no es que le vamos a poner las manos y sale virtud de esta mano. No, yo no soy Jesús, ni tengo el manto del maestro. Eso déjenlo para la televisión. Poner las manos es decir, Señor, todos nos unimos para orar por este siervo. Lo encomendamos en el nombre del Señor y lo vamos a acompañar. Y hay un reconocimiento público. ¿Qué quiero decir con esto de reconocimiento? En realidad lo que le estaba poniendo era una carga, no un cargo. Ustedes van a escuchar ahí la palabra cargo, pero la idea allí es que Dios lo ponía en el lugar para cargar con el pueblo. ¿Se acuerdan cuando vimos carga celestial que Moisés dijo, ¿por qué me pusiste la carga de este pueblo que es demasiado pesada? Bueno, cuando Dios pone una carga y hay un reconocimiento, aunque parezca muy pesada, Dios va a obrar para que yo la pueda llevar adelante. Tal vez alguno lo encuentre en este marzo desanimado frente al retiro de siervos, con pocas ganas, pensando que Dios no me... Quédate tranquilo, si Dios te pone una carga y te da el lugar, hay un reconocimiento para hacer la obra. Pero esto también tiene que ver con la iglesia local, y esto es un principio que resaltamos una vez más. En la Biblia, el pase de antorcha, la transferencia de visión, el compartir la visión, tiene que también que ver con el liderazgo de la iglesia. Uno va a descubrir que en todo el Nuevo Testamento, desde Hechos capítulo 14, versículo 23, que dice que el equipo de Pablo constituyeron ancianos en las iglesias. Tiene que ver con un reconocimiento público de pastores, de diáconos, en un proceso abierto. En eso estamos en la congregación. Cuanto más pastores hay, llamados y elegidos por Dios, reconocidos por la asamblea, cuando en un acto público solamente se reconoce al que ya está haciendo la obra. No lo estamos nombrando, lo estamos reconociendo. Lo mismo pasa en los equipos de trabajo. Aquellos colaboradores que tenemos y están haciendo la obra de pastor, lo incorporamos al equipo porque ya están haciendo la obra. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Por eso viene el reconocimiento público y el reconocimiento divino. Conclusión. Nos están quedando 5 minutos y quiero terminar con esto. Al final de la hoja, ustedes tienen Deuteronomio 34, que es el final de la vida de Moisés, como epílogo de este curso Ministerio 2, el liderazgo a través del libro de Números. Y Josué fue lleno del Espíritu porque Moisés puso sus manos sobre él. ¿Sabes por qué? Porque Moisés fue sensible a la orden de Dios. Es todo un símbolo esto, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Vení de nuevo, Derian. Te tengo de
de máquina hoy, ¿no? Yo voy a abrazar a este querido muchachito. ¿Cuántos años tenés? 14. 14. Yo tenía muchos sueños para Dios a los 14 años. Tenés que soñar para Dios, ¿eh? Y esto es toda una figura de lo que voy a hacer ahora. Dice la Biblia que Josué fue lleno del Espíritu porque Moisés puso sus manos sobre él. Mírenme lo que estoy haciendo. ¿Saben qué es esto? Estoy acercándome a Deriam. Estoy tomando la responsabilidad de Deriam. Estoy orando por Deriam. ¿Sigo? Bueno. Y estoy pensando en que Dios puede hacer grandes cosas con él. Lo tengo abrazado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Gracias a ti. Tenemos que estar dispuestos a poner las manos figurativamente, cargar sobre una vida, buscar la elección divina y traspasar la antorcha, pensando a largo plazo en la obra de Dios. Miren, nuestro ministerio tiene que trascender nuestras vidas. Y la única manera es haciéndolo de esa manera. Así que yo concluyo este curso en esta noche pensando si Dios podrá encontrar en nosotros el corazón de Moisés. Un corazón desinteresado. Trabajo aunque no voy a entrar. Dios primero, después yo. Un corazón como el de Moisés, harto de luchar con la gente, pero renovado continuamente con la palabra de Dios. Un corazón como Moisés, que estuvo dispuesto una y otra vez a trabajar y formar para proyectar. Un corazón como Moisés que estuvo dispuesto a dejar 40 años de frustración en el desierto de Madián, cuando la zarza de Dios ardió. Termino diciéndote esto. En tu corazón todo empieza y termina con el llamado de Dios. Yo estoy acá parado porque cuando tenía apenas 2 o 3 años más que este muchachito, Dios me llamó. Y nunca más me olvidé del llamado de Dios. Y Dios se encargó de reavivarlo continuamente. El día que nuestro querido pastor Miguel, teníamos 25 años, éramos solteros, nos dijo que veníamos a fundar la iglesia aquí, nosotros caminábamos estas calles y estamos llenos de sueños. Hacíamos las campañas en los monoblogs y me acuerdo que completábamos un cuadernito con tarjetitas y anotábamos todas las personas. Muchos de los que compartieron con nosotros, por ejemplo el esposo de Nelly, Liro, ya está con el Señor, y un montón. Y soñábamos y caminábamos y hacíamos la reunión de jóvenes y soñábamos. Y cuando veníamos que los padres de los pibes venían y se convertían, soñábamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso un llamado que no se apaga ni con las pruebas ni con el mundo. Entonces tengo que preguntarte, frente al retiro y este nuevo año, ¿cómo está el llamado de Dios en tu corazón? Porque según arda el llamado, arde tu vida. Cuanto fuego hay del llamado, esa es la pasión que hay en tu corazón. Y no te olvides que el Señor sigue llamando a su pueblo una y otra vez. Y la música más bella a los oídos de nuestro Señor es que en esta noche, al terminar este curso, habiendo caminado con Moisés en el desierto, viendo su vida, viendo todo lo que vivió, podamos decir: Señor, acá estoy. Una vez más, perdona mis egoísmos. Acá estoy para decir amén. Estoy dispuesto. Vamos a orar.